Me desperté con el sonido de un portazo que sacudió las paredes de nuestra vieja casa en Melilla. Y allí estaba Lidia, mi hermana mayor, con los ojos inyectados en furia, sosteniendo mi diario secreto como si fuera una arma. Eres una desviada. Patricia, ¿cómo pudiste hacernos esto?, gritó. Y en ese instante supe que mi mundo se había derrumbado. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya había vaciado mi caja de ahorros. Los billetes que había guardado durante años para escapar con Elena, desapareciendo en sus manos temblorosas. Aquella mañana de 2010. El sol de Melilla entraba a raudales por las ventanas empañadas. Pero el calor no era nada comparado con el fuego que ardía en mi pecho. Lidia, con sus 30 años recién cumplidos, siempre había sido la protectora, la que velaba por nuestra familia después de que papá nos abandonara y mamá se perdiera en el alcohol. Yo, a mis 25, era la soñadora, la que trabajaba en la pequeña tienda de artesanías cerca del puerto, ahorrando cada euro para un futuro que no incluía las expectativas tradicionales. Pero mi secreto, mi amor por Elena, una chica de mi edad que había conocido en las fiestas de la frontera, lo cambiaba todo. Lidia irrumpió en mi habitación como un torbellino, su falda floreada ondeando como una bandera de guerra. He leído todo, Patricia. Tus cartas. Tus planes absurdos. ¿Piensas huir con esa mujer y dejarme aquí sola con mamá? Su voz se quebraba entre el enojo y el dolor. Pero no había compasión en sus ojos. Yo me incorporé en la cama, el corazón latiéndome como un tambor en una procesión de Semana Santa. Lidia, por favor, escúchame. No es una elección. Es quien soy. Elena me hace feliz. Y con ese dinero íbamos a empezar una vida nueva en Madrid. Pero ella no escuchaba. Sacudió la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas morenas, heredadas de nuestra madre bereber. En Melilla. Esto no se acepta. La gente hablará. Nos mirarán como a parias. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? He sacrificado todo por ti. Por esta familia rota. En un arrebato. Abrió el cajón donde guardaba mis ahorros, 1000 euros que había juntado vendiendo collares y pulseras en el mercado, y los metió en su bolso. Esto no va a pasar. Usaré este dinero para pagar las deudas de mamá. Y tú olvidarás esta tontería. Me lancé hacia ella. Pero era tarde. El dinero, mi pasaporte a la libertad, se había evaporado. Lidia. Eso es robo. Es mío. Grité. Pero ella ya salía por la puerta, murmurando algo sobre salvarme de mí misma. Ese día, el viento del estrecho parecía llevarse mis sueños. Y la ciudad, con sus murallas antiguas que separaban España de Marruecos, se sentía como una cárcel personal. Los días siguientes fueron un infierno. Elena me esperaba en el café del puerto, con su sonrisa radiante y su cabello rubio recogido en una coleta. Pero yo llegué con las manos vacías y el alma hecha trizas. No podemos irnos. Elena. Lidia. Ella lo sabe todo y se llevó el dinero. Sus ojos azules se llenaron de incredulidad. Tu hermana. ¿Por qué? Le conté todo. Y en ese momento vi cómo el amor se convertía en duda.
Patricia. Si tu familia no te acepta, ¿qué futuro tenemos? Melilla es pequeña. Los rumores volarán como gaviotas. La traición de Lidia no era solo financiera, era un puñal en el corazón de nuestra hermandad. Crecimos juntas en las calles empedradas de la ciudad autónoma, compartiendo confidencias bajo las palmeras del Parque Hernández. Ella me enseñó a nadar en la playa de la Hípica. Me defendió de los bullies en la escuela. Pero ahora, su conservadurismo, arraigado en la cultura mixta de Melilla, una fusión de catolicismo español y tradiciones musulmanas, la cegaba. Es por tu bien, me dijo esa noche, cuando regresó oliendo a tabaco y vino. En esta tierra, las mujeres como tú terminan solas o peor. Me rebelé. Grité. Lloré. Le supliqué que devolviera el dinero. Pero Lidia era inquebrantable, como las fortificaciones que rodean la ciudad. Lo usé para pagar el alquiler atrasado. Mamá está enferma. Patricia. Tus caprichos no importan. Caprichos. Así reducía mi identidad a una mera fase. Elena, herida por mi indecisión, comenzó a distanciarse. No puedo esperar eternamente, me dijo en una carta que dejó en mi puerta. Semanas después, el conflicto escaló. En una cena familiar, con mamá ausente en su niebla etílica, Lidia me confrontó de nuevo. He hablado con el padre José. Dice que puedes ir a terapia. ¿Curarte? ¿Curarme? La palabra me enfureció. No estoy enferma. Lidia. Amo a Elena como tú amaste a tu novio que te dejó plantada. Golpe bajo. Lo sé. Pero el dolor nos hace crueles. Ella palideció, recordando su propio corazón roto años atrás. Esa noche, decidí irme. Empaqué una maleta con lo poco que tenía y me dirigí al ferry hacia la península. Elena me esperaría en Almería. O eso creí. Pero al llegar al puerto, encontré a Lidia bloqueando el camino. No te dejaré ir. Eres mi hermana. Forcejeamos. Y en el caos, perdí el barco. Elena, pensando que la había abandonado, se fue sola. La rabia me consumió. Corté todo contacto con Lidia, mudándome a un pequeño apartamento en el barrio de Los Pinos. Trabajé doble turno en la tienda, reconstruyendo mis ahorros centavo a centavo. Pero el vacío era inmenso. Melilla, con su mar Mediterráneo que prometía libertad, se convirtió en un recordatorio constante de la traición. Años pasaron. En 2015. Me enteré por amigos que Lidia se había casado con un hombre del ejército. Un tipo estricto llamado Carlos. Parecían felices en las fotos de las fiestas locales. Pero yo sabía que era una fachada. Mi vida, meanwhile, se había estancado. Intenté relaciones esporádicas. Pero el fantasma de Elena me perseguía. ¿Dónde estaría ahora? Casada. Con hijos. ¿Olvidándome? Un día, recibí una llamada anónima. Patricia. Soy yo. Necesito ayuda. Era Lidia. Su voz quebrada. Carlos me golpea. Estoy en problemas. El shock me paralizó. Mi hermana. La fuerte.
La inquebrantable. Víctima de violencia doméstica. Ven a casa. Le dije. A pesar de todo. Cuando Lidia llegó a mi puerta esa noche de tormenta. Con moretones ocultos bajo un pañuelo. El tiempo se detuvo. Melilla rugía con el viento del levante. Y yo. A mis 30 años. Me encontré cara a cara con la mujer que había destrozado mi juventud. ¿Por qué vienes a mí ahora? Le pregunté. Pero en sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor pasado. La dejé entrar, sirviéndole un té caliente en mi modesto salón con vistas al mar. Lidia se sentó, temblando, y comenzó a hablar. Carlos cambió después de la boda. Al principio era atento. Pero luego. Los celos. Los gritos. Me aisló de todos. No mencionó mi orientación. Pero el subtexto estaba allí, su vida normal había fallado. Mientras yo sobrevivía sola. Pensé que el matrimonio me salvaría de la soledad. Patricia. Como tú decías que el amor te salvaba. Ironía cruel. Yo. La desviada. Ahora era su refugio. Le curé las heridas visibles. Pero las invisibles eran más profundas. Lidia. ¿Por qué me traicionaste entonces? Ese dinero era mi escape. Ella bajó la mirada. Tenía miedo. Miedo de perderte. De que la sociedad nos rechazara. En Melilla. Las familias se rompen por menos. ¿Y mamá? Ella me presionaba para que te corrigiera a punto. Revelaciones salían como un torrente. Mamá. En sus momentos de lucidez. Había descubierto mi secreto antes y le ordenó a Lidia actuar. Dijo que si te ibas con esa chica. Seríamos el hazmerreír de la ciudad. Robar el dinero fue su idea. Pero yo lo ejecuté. El odio que había cultivado durante años se mezcló con compasión. ¿Era Lidia una villana o una víctima de nuestras circunstancias? Pasamos noches hablando. Le conté sobre Elena. Como su partida me dejó un hueco que ningún otro amor llenó. Fui a Madrid a buscarla. Pero había desaparecido. Lidia lloró. Lo siento. Patricia. Mi prejuicio nos destruyó a ambas. Pero el perdón no era fácil. Cada vez que la veía con Carlos en mi mente. La rabia resurgía. El conflicto se intensificó cuando Carlos apareció en mi puerta. Furioso. Devuélveme a mi mujer. Gritó. Aporreando la madera. Lidia se escondió en el baño. Aterrorizada. Llamé a la policía. Pero en Melilla. Los asuntos domésticos a veces se resuelven en familia. Carlos era influyente. Con conexiones en la base militar. Esto no quedará así. Amenazó al irse. Decidí ayudar a Lidia a divorciarse. Pero ella vacilaba. Tengo miedo de quedarme sola. ¿Y si nadie me quiere? Sus palabras ecoaban mis propias inseguridades. En las tardes. Caminábamos por la playa de San Lorenzo. Donde el mar besaba la arena como un amante prohibido. Recuerda cuando éramos niñas. Patricia. Soñábamos con aventuras. Sí. Pero sus acciones habían matado mis sueños. Un secreto más salió a la luz. Lidia había usado parte de mi dinero para pagar un tratamiento para mamá. Pero el resto lo guardó en una cuenta secreta.
Pensé en devolvértelo. Pero el orgullo me detuvo. Furiosa. Exigí el dinero. Eso podría haber cambiado todo. Pero en vez de pelear, lo usamos para contratar un abogado. Mientras tanto, recibí una carta de Elena. Después de años, la encontré a través de redes sociales. Vivía en Barcelona. Soltera. Trabajando como artista. Nunca te olvidé. Patricia. ¿Por qué no viniste? El corazón me dio un vuelco. ¿Podía revivir el amor perdido? Lidia. Al enterarse, se opuso inicialmente. No cometas el mismo error. Pero vi su hipocresía. Tú estás escapando de un error. ¿Por qué no yo? El debate nos llevó a una noche de confesiones. Lidia admitió que, en su juventud, había sentido atracción por una amiga. Pero lo reprimió. Por eso te temía. Eras el espejo de lo que negaba en mí. El alto trazo llegó cuando Carlos la denunció por abandono. Y la policía la arrestó por un cargo fabricado, robo de objetos personales. En Melilla, las conexiones militares pesaban. Lidia terminó en la cárcel local. Una fortaleza fría cerca de la frontera. Ayúdame. Patricia. Suplicó por teléfono. Yo. Dividida entre el rencor y el amor fraternal. Enfrenté una decisión difícil. ¿Salvar a la mujer que me robó mi futuro? Visité la prisión. Viendo a Lidia tras los barrotes. Demacrada. Lo merezco. ¿Verdad? Por lo que te hice. Lágrimas rodaron. No. Hermana. Nadie merece esto. Contraté al mejor abogado con mis ahorros reconstruidos. Testificando contra Carlos. El juicio fue un circo, acusaciones de homofobia. Violencia doméstica. Secretos familiares expuestos. La prensa local lo cubrió, haciendo de Melilla un hervidero de chismes. En medio del caos, Elena llegó a la ciudad. Vine por ti. Patricia. Nos reunimos en el faro de Melilla. Bajo la luna. Donde confesé todo. Mi hermana está en prisión por mi pasado. Elena me besó suavemente. Entonces, salvémosla juntas. El juicio de Lidia se convirtió en un torbellino que sacudió las raíces de nuestra familia y de Melilla entera. Sentada en la sala del tribunal, con el juez golpeando el mazo como un verdugo, vi a mi hermana encadenada a su asiento. Sus ojos suplicantes encontrando los míos. Patricia, ¿testificarás a mi favor? Me había preguntado la noche anterior por teléfono. Y en ese momento, supe que mi respuesta definiría nuestro destino. Carlos, con su uniforme impecable y una sonrisa falsa, testificó primero. Lidia es inestable. Robó mis ahorros para huir con su hermana desviada. El término desviada resonó en la sala como un eco de prejuicios antiguos. Y el público murmuró. Melilla, con su mezcla cultural, aún albergaba sombras de intolerancia. Mi abogado, un hombre sabio de origen rifeño, objetó, irrelevante y discriminatorio. Cuando llegó mi turno, subí al estrado con las rodillas temblando. El sol filtrándose por las ventanas altas iluminaba el escudo español en la pared, recordándome que éramos parte de una nación progresista. Pero en enclaves como este,
Las costumbres locales prevalecían. Lidia no robó nada. Declaré. Mi voz firme pese al nudo en la garganta. Fue víctima de abuso. ¿Y yo? Yo soy lesbiana. Pero eso no hace a mi hermana culpable. Gasps llenaron la sala. Amigos de la familia. Vecinos del barrio. Todos me miraban. Elena. Sentada atrás. Me dio fuerza con una mirada. Conté la historia, como Lidia me robó años atrás por miedo. Como ahora yo la perdonaba. La familia es complicada. Señor juez. Pero el amor. Sea cual sea. No es un crimen. Lidia lloró abiertamente. Carlos. Furioso. Gritó interrupciones. Pero el juez lo silenció. Al final del día. Lidia fue liberada bajo fianza. Pero el daño estaba hecho. La prensa tituló, Hermanas unidas contra el abuso en Melilla. Salimos del tribunal bajo una lluvia de flashes. Lidia abrazándome. Gracias. Patricia. No lo merezco. Pero la libertad trajo nuevos conflictos. Lidia se mudó conmigo temporalmente. Y las tensiones resurgieron. Elena está aquí ahora. ¿La elegirás sobre mí? Su pregunta era un dardo envenenado. No es una elección. Lidia. Ambas sois parte de mí. Elena. Paciente. Cocinaba paellas en mi cocina. Intentando unirnos. En Barcelona. Vi familias rotas recomponerse. Dale tiempo. Un secreto más profundo salió. Lidia había estado en contacto con Elena años atrás. Le escribí anónimamente. Diciéndole que te olvidara. Pensé que era lo mejor. La traición me golpeó como una ola en la playa de los Cárabos. ¿Por qué? ¿Lidia? ¿Tanto me odiabas? Ella negó. No era odio. Era envidia. Tú eras libre en tu corazón. Yo atrapada en convenciones. La confrontación fue brutal. Gritamos en el balcón. Con el mar de testigo. Me quitaste todo. Acusé. ¿Y ahora? ¿Esperas perdón? Lidia cayó de rodillas. Sí. Porque te quiero. Fui cobarde. En ese momento. Vi su vulnerabilidad, una mujer criada en un mundo que premiaba la conformidad. Decidí perdonarla. Pero con condiciones. Ayúdame a encontrar paz. Juntas. Visitamos a mamá en el asilo. Donde la demencia la había suavizado. Mis niñas. Murmuró. Abrazándonos. Por primera vez. Hablé abiertamente de mi amor. Mamá sonrió vagamente. El amor es amor. Elena y yo reavivamos nuestra relación lentamente. Paseos por el paseo marítimo. Besos robados en las sombras de las murallas. Pero Lidia luchaba con su divorcio pendiente. Carlos. Vengativo. Filtró rumores sobre nosotras. En Melilla. Donde las comunidades cristiana y musulmana coexisten tensamente. Los chismes ardían. El clímax llegó en la fiesta de la Virgen del Carmen. Cuando Carlos confrontó a Lidia publicly. Vuelve conmigo o lo perderás todo. La multitud observaba. Lidia. Empoderada por nuestra reconciliación. Lo rechazó.
Ya perdí suficiente por ti. Él levantó la mano. Pero yo intervine. Empujándolo. Déjala en paz. La policía lo arrestó por altercado. Esa noche. Bajo las estrellas. Lidia me confesó su último secreto: estaba embarazada de Carlos. Pero había perdido el bebé por el estrés. No te lo dije por vergüenza. El dolor nos unió más. Podríamos haber sido madres juntas. Dije. Imaginando un futuro alternativo. Con el tiempo. Lidia se reinventó. Abrió una pequeña cafetería en el centro. Sirviendo té marroquí y tapas españolas. Simbolizando nuestra herencia dual. Yo. Con Elena. Planeamos mudarnos a la península. Pero prometí visitas frecuentes. Los meses siguientes fueron un remolino de emociones. Como las corrientes del estrecho que unen y separan continentes. Lidia. Libre del juicio pero atada a sus demonios. Comenzó terapia. Enfrentando sus prejuicios arraigados. Patricia. ¿Cómo pudiste perdonarme después de todo? Me preguntaba en nuestras caminatas por el monte Gurugú. Donde la vista de África recordaba nuestras raíces divididas. Yo respondía con honestidad, porque el rencor me envenenaba más a mí que a ti. Elena. Mi ancla. Me ayudaba a navegar el perdón. En Cataluña. Aprendí que las familias evolucionan. Pero no era fácil. Sueños recurrentes me asaltaban, Lidia robando mi dinero. Elena partiendo sola. Despertaba sudando. Cuestionando mi decisión. Un día. Un sobre anónimo llegó, fotos mías con Elena. Con amenazas. Abandona Melilla o lo pagaréis. Carlos. Desde prisión. Orquestaba venganza. El miedo nos invadió. Lidia. Protectora de nuevo. Insistió, idos. Yo me encargo. Pero rechacé. No huiré más. La investigación reveló que un amigo de Carlos estaba detrás. Confrontamos al hombre en un bar del puerto. Donde el olor a pescado frito se mezclaba con tensión. Déjanos en paz. Dijo Lidia. Su voz firme. Él se rió. Pero al ver nuestra unidad. Cedió. Carlos está acabado. Este incidente fortaleció nuestro lazo. Lidia admitió, mi robo fue el catalizador de mi propio infierno. Si no te hubiera herido. Quizás no habría casado con él. Reflexionamos sobre las ironías de la vida en Melilla. Una ciudad puente entre mundos. Pero llena de barreras invisibles. Elena propuso un viaje, vayamos a Granada. A la Alhambra. Para sanar. Lidia se unió. Un trío improbable. En los jardines nazaríes. Bajo arcos moriscos. Compartimos historias. Lidia reveló su atracción reprimida, una vez amé a una mujer en la universidad. Pero lo negué. Lágrimas fluyeron. Tal vez soy como tú. Patricia. El descubrimiento fue un terremoto. ¿Por qué no lo dijiste? Ella suspiró. Miedo al rechazo. Como el que te infligí. En ese momento. La compasión reemplazó al resentimiento. Podemos aprender juntas. De vuelta en Melilla. Lidia exploró su identidad discretamente. Uniéndose a un grupo de apoyo LGBTQI local. Yo. Orgullosa. La apoyé.
Elena y yo nos comprometimos en una ceremonia simbólica en la playa. Con Lidia como testigo. Sois mi inspiración, dijo. Pero el destino golpeó de nuevo. Mamá falleció pacíficamente, dejando una carta: perdonadme por mis errores. Amad libremente. El funeral unió a la familia extendida. Muchos aceptando mi relación por primera vez. Lidia, heredando la casa familiar, la convirtió en un refugio para mujeres víctimas de abuso. En tu honor, Patricia, mi hermana, de traidora a heroína, me enseñó sobre redención. Años después, en 2025, miro atrás desde mi hogar en Barcelona, donde Elena y yo criamos a nuestra hija adoptiva, María. Lidia visita a menudo, trayendo sabores de Melilla, pastela y couscous. Hermanita, ¿crees que valió la pena?, me pregunta. Y yo asiento, sabiendo que nuestras cicatrices nos hicieron más fuertes. El robo de mis ahorros fue el principio de una odisea que nos llevó a través de traiciones, secretos y reconciliaciones. En Melilla, donde el sol se pone sobre dos continentes, aprendimos que el amor no conoce fronteras, ni siquiera las del prejuicio. Hoy, Lidia vive abiertamente con su pareja, una mujer llamada Sofía, en la ciudad que una vez nos aprisionó. Gracias por liberarme, me dice. Y yo respondo: nos liberamos mutuamente. La vida, con sus giros dramáticos, nos regaló un final humano, no perfecto, pero lleno de esperanza.